Hola a todos y bienvenidos a este análisis especial. Hoy, nuestro objetivo es desentrañar una obra conceptual que, honestamente, transforma por completo cómo vemos el mundo analítico. El material que vamos a explorar no se queda solo en enseñar herramientas técnicas, ¿no? Va mucho más allá, revelando exactamente cómo convertir información cruda en un activo estratégico real. Para cualquier profesional, entender cómo la arquitectura de datos genera un retorno de inversión medible marca sin duda un antes y un después en su trayectoria. Así que, sumerjámonos de lleno en las páginas de este conocimiento. Imagínense esto por un momento. La premisa arranca con una cifra que es francamente monumental, 95%. Según la investigación que nos presenta el autor, más del 95% de los datos que se generan a nivel mundial hoy en día están ahí, sentados, sin analizar. Básicamente acumulando polvo digital como si fuera un ático corporativo viejo. Pero ojo, esto no es solo una estadística astronómica, es una oportunidad de mercado gigantesca. Quien logre dominar el arte de capturar y darle sentido a toda esa información oculta se convierte instantáneamente en la pieza más valiosa de cualquier organización. Es un cambio de juego total. Para capitalizar esta enorme oportunidad y recuperar la inversión de tiempo en este aprendizaje, el viaje de hoy lo dividiremos en 5 etapas súper claras. La paradoja de los datos, el camino hacia la sabiduría, las 4 preguntas clave, el ecosistema del arquitecto y finalmente el retorno de inversión. Arranquemos con la sección 1, la paradoja de los datos y ese inmenso potencial inexplorado que tiene la información en bruto. ¿Saben? Existe una paradoja central en la mayoría de las compañías hoy en día. Generan océanos enteros de información, pero paradójicamente se ahogan en la ignorancia operativa. Seguro han escuchado esa frase de que la data es el nuevo petróleo. Bueno, el autor da en el clavo aquí agregando que, en su estado más puro, ese petróleo es totalmente inservible. Tiene que refinarse. El valor incalculable de esta obra radica justamente en que nos enseña a construir esa refinería. Porque quien extrae los patrones ocultos y los convierte en combustible para tomar decisiones, cambia para siempre lo que le aporta a su empresa. Y el mecanismo exacto que realiza esta refinación es lo que llamamos arquitectura de datos. Ahora bien, esto no se trata nada más de instalar servidores o conectar cables por ahí. Hablamos de un marco riguroso, un esquema conceptual para recopilar, almacenar y procesar información hasta obtener modelos analíticos reales. Comprender esta definición a fondo es el primer paso vital para que la gerencia deje de ver a los datos como un simple gasto del departamento de tecnología y empiece a verlos como el motor principal de toda la estrategia empresarial. Pasemos a la sección 2, de los datos a la sabiduría, un cambio de visión absolutamente necesario. La pirámide de la sabiduría es, a mi parecer, uno de los conceptos filosóficos y prácticos más poderosos de toda esta lectura. Nos muestra cómo los bloques en bruto, que son los datos sueltos, adquieren un contexto para volverse información. Luego, al cruzar esa información, empezamos a reconocer relaciones lógicas. Ahí es donde creamos conocimiento. Y finalmente, la cima de todo. Al aplicar ese conocimiento de manera práctica se alcanza la sabiduría, que es básicamente una verdad accionable. Entender este flujo garantiza que cada reporte que hagamos entregue respuestas reales y útiles, no solamente números vacíos en una hoja de cálculo. El impacto de asimilar esta pirámide dentro de una empresa es drástico. Piensen en una organización tradicional. Básicamente sobrevive cruzando los dedos, esperando que el instinto y la experiencia de sus líderes no falle. En contraste, una organización verdaderamente impulsada por datos o data-driven domina los mercados porque cada paso que da está respaldado por evidencia innegable. La inmersión en este material dota a cualquier analista de la capacidad exacta para liderar esta transformación. Y ese es el verdadero retorno de inversión personal al leer este libro, convertirse en el catalizador del éxito corporativo. Vamos con la sección 3, las 4 preguntas clave o lo que podríamos considerar como nuestro kit de herramientas práctico. Resulta que absolutamente cualquier dilema complejo en el mundo de los negocios, por más enredado que parezca, se puede mapear en 4 pilares analíticos fundamentales. Primero, el análisis descriptivo, que nos responde sencillamente ¿qué ocurrió? Luego tenemos el diagnóstico, que revela la causa raíz, el por qué ocurrió. Después saltamos al predictivo, que anticipa qué pasará mañana. Y finalmente, la joya de la corona, el análisis prescriptivo, que nos dicta paso a paso cómo hacer que el mejor escenario posible se haga realidad. Es fascinante.
En el día a día, ver esta evolución es increíble. Se parte desde crear simples paneles de comportamiento histórico, saltando a analizar relaciones de causa y efecto para hacer diagnósticos. De ahí, pasamos a usar inteligencia artificial para crear modelos predictivos, hasta llegar a sofisticadas simulaciones de optimización. Adquirir estas metodologías específicas a través de la obra transforma a cualquiera de ser un observador pasivo a un conductor proactivo. Básicamente, se deja de reportar lo que pasó ayer para comenzar a diseñar lo que pasará mañana. Entramos a la sección 4, el ecosistema del arquitecto y cómo se diseña esta infraestructura. Aquí el autor utiliza una metáfora excepcionalmente clara que me encanta. Nos dice que un arquitecto de datos no es un simple albañil tirando líneas de código, es un director de orquesta. No tiene que tocar personalmente cada instrumento, pero sabe exactamente cómo armonizar todos los elementos tecnológicos para componer un ecosistema de altísimo valor. Comprender este rol, tal como lo expone la obra, eleva la visión de cualquier profesional y lo posiciona directamente para hablar con la alta gerencia. Pero claro, para dirigir magistralmente a esa orquesta, primero hay que conocer un poco la historia de la música, por así decirlo. La evolución arranca en los repositorios centralizados de los años 90, atraviesa toda esa locura de las nuevas reglas del Big Data en los 2000, hasta llegar al paradigma actual de arquitecturas modernas y descentralizadas como el Data Mesh. Estudiar esta progresión es clave, porque le permite al lector cimentar ecosistemas a prueba del futuro y, sobre todo, evitar cometer esos costosos errores del pasado. Y un punto crucial en el diseño moderno es dinamitar por completo el antiguo enfoque de silos. Trabajar de forma aislada genera dolores de cabeza monumentales, cuellos de botella absurdos y, lo peor, decenas de versiones contradictorias de la misma métrica en diferentes departamentos. El antídoto que propone el autor es la integración continua y colaborativa para crear verdaderas soluciones escalables. Al asimilar estas prácticas, se eliminan ineficiencias de raíz y se garantiza un flujo de inteligencia que no tiene fin. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 5, el retorno de inversión y cómo asegurar el futuro profesional. El eminente físico Lord Kelvin sentenció alguna vez una verdad irrefutable que aplica perfectamente aquí. Lo que no se puede definir, no se puede medir, y si no se mide, se degrada irremediablemente. Ignorar cómo está estructurada la información en una empresa es un riesgo mortal. Si los datos son caóticos, el capital simplemente se evapora en silencio. La misión de un buen arquitecto es definir y medir la información para proteger este patrimonio. Estamos hablando de una responsabilidad técnica, sí, pero con un impacto económico verdaderamente brutal. Entonces, ¿cómo demostramos ese valor rápidamente? La brújula definitiva que nos da el libro para rentabilizar proyectos es la matriz de valor y complejidad. Aquí está el gran secreto para asegurar presupuestos. Hay que ubicar lo que se llama victorias rápidas. Hablamos de soluciones que traen un valor altísimo, pero que tienen una complejidad muy baja. Al identificar y priorizar estos proyectos específicos, cualquier líder de datos asegura entregas que generan un impacto económico casi inmediato. Es la forma perfecta de justificar cada centavo invertido en tecnología y, por supuesto, en su propia contratación. En resumen, el valor que se extrae de asimilar esta obra es 100% transformador. Remodela nuestra mente, sacando el enfoque del simple almacenamiento de datos para llevarlo directo a la estrategia competitiva pura. Nos dota de las facultades para responder de inmediato las preguntas críticas del negocio, nos enseña a construir entornos escalables y siempre nos enfoca en esas victorias rápidas de alto retorno. Literalmente, es el manual operativo paso a paso para convertirse en ese director de orquesta que toda junta directiva se muere por tener. Para cerrar este análisis especial, quiero dejar sobre la mesa una reflexión sumamente provocadora del material. En los pasillos corporativos de hoy, pregúntense, ¿se está incurriendo en gastos infinitos solo para acumular datos sin sentido? ¿O realmente se ha logrado estructurar un ecosistema donde esos datos generan un valor medible? Dominar los conceptos de esta obra es tener la respuesta correcta a esa pregunta en las manos. Ha sido un viaje fascinante explorar todo esto. Sigamos transformando datos en sabiduría y nos escuchamos en nuestro próximo análisis.